Continuamos con más aquí en Economía para Todos. Hay que tratar de tener, creo yo, estimado televidente, la lectura de cómo se está viendo el nivel de pobreza a nivel nacional. 27.5% no es una cifra, digamos, para pasarlo por agua tibia. Hoy nos acompaña Alfonso Bustamante Can, y él es presidente de la CONFIEP. Señor Bustamante, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. A ver, cuando hablamos de pobreza monetaria, hablamos de peruanos a nivel nacional, señor Bustamante, que no tienen suficiente dinero, de repente el gasto no les alcanza, digamos, para cubrir una canasta básica. ¿Por qué es importante, a raíz de esta premisa que nos revela el INEI, apostar por un crecimiento económico? ¿Por qué siempre hablamos, cuando hablamos de economía, hay que apuntar, hay que disparar, hay que gatillar el crecimiento económico? Muchísimas gracias por la pregunta y efectivamente, a ver, voy a comenzar contestándola y después quiero hacer un antecedente. El crecimiento económico es la única forma que tenemos para generar puestos de trabajo. Si, en un mundo donde hoy día estamos enfocados en la eficiencia a través de la tecnología, hace reducir la necesidad de puestos de trabajo. Aún más hoy día en el mundo es que se necesita generar inversiones, promover inversiones para que generen trabajo. Digamos que ya los que tenemos trabajo estamos, pero ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con nuestros hijos? Nuestros hijos ya no tendrán esa posibilidad. Si no tenemos un crecimiento que sea mayor al crecimiento poblacional, entonces cada vez habrá menos oportunidades laborales. Por eso es importante la inversión, y la inversión privada es la que genera los puestos de trabajo eficientes. El tamaño, el otro empleador es el Estado. Okay. No, solamente hay dos tipos de empleadores, o el sector privado o el Estado. El Estado es ya muy grande. Las funciones del Estado tienen que ser un Estado pequeño y eficiente y capaz, y muy capaz. Entonces, las oportunidades de crecimiento están en el sector privado. En el sector privado, que se entiende como desde el microempresario, que hoy día representa más del 70% de la masa laboral. Okay. ¿No? Es el grueso. El grueso, más del 70% es la microempresa y el microempresario. Y mientras más trabas le pongamos al microempresario para desarrollar su negocio, entonces más difícil le hará contribuir al Perú, al 75% de los peruanos. Ahora, usted como representante, como presidente de la CONFIEP, ¿no? Usted tiene aproximadamente 2 meses frente a la Confederación. ¿Qué señales ha visto por parte del Ejecutivo de darle cierta confianza, cierta certidumbre al sector privado en lo que va del 2023? Sí, quiero decir que esto ha ido evolucionando desde el tiempo. Hablabas hace un rato de la pobreza monetaria, de la pobreza multidimensional que hemos visto, y eso con el anterior invitado, y la verdad de las cosas que hemos visto que entre los últimos 5 o 6 años, ¿dónde quedan los intereses del ciudadano? ¿Dónde se puso al ciudadano en toda esa política conflictiva de vacancias, de Quito, me sacas, de que se invadían los organismos administrativos del Estado, del personal menos calificado para esto? ¿Dónde quedaba el interés del ciudadano? Yo te respondo que estaba ausente, absolutamente ausente. Entonces, no es sorprendente que hayamos bajado en todos nuestros rankings, y el tema de la pobreza es fundamental. La inversión privada tiene que ser nuevamente el eje del desarrollo para esto. Y cuando hablamos de inversión privada, estamos hablando incluso también de reactivar un poco más la economía, descentralizar también las actividades económicas. Y tengo entendido que CONFIEP ha presentado al Congreso de la República, señor Bustamante, una lista de un poco más de 20 propuestas para justamente mejorar el funcionamiento de la descentralización, la famosa descentralización. Sí, claro que sí. Y eso es importante porque por más que en estos últimos años haya subido la pobreza, habíamos llegado al 20% de pobreza monetaria, y veníamos del 58%. O sea, eso era inversión. Con el crecimiento. Exactamente, sí. Con inversión que genera crecimiento, y vino la pandemia, vino Castillo, y después han venido las paralizaciones que han tenido un efecto justamente en los ingresos de los más pobres, de los más difíciles. Esta mañana estaba con las cámaras de comercio regionales y nos
contaban los dramas que hay en los pequeños puestos en turismo, en Cusco, en Puno. Entonces ahí es que se ha generado eso. Entonces nosotros hemos analizado que no solamente la pobreza monetaria es lo que importa, sino sobre todo y además de ella es la dignidad de las personas. Y vemos que tenemos unas brechas muy altas de infraestructura y de servicios al ciudadano y una de las causas que vimos es que se habían transferido las competencias y obligaciones para ejecutar las inversiones públicas de cierre de brechas a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. ¿Se avanzó? ¿No se avanzó? Se hizo muy mal. Nosotros, Confiep ha recogido este estudio con ayuda de nuestros asesores, y de nuestro Departamento de Economía, que hemos recogido todas las propuestas que se han hecho desde hace algún tiempo, las hemos filtrado con los asesores y hemos sacado un estudio con 21 propuestas para que la Comisión de Constitución y la Comisión de Descentralización del Congreso las acojan. Quiero hablar de qué se tratan. Son 5 ejes. Okay. El primero es el eje electoral, político electoral. Los periodos de gobierno centrales difieren del gobierno regional y distrital. Cuando hay ese empalme, hay un plazo de adecuación donde hay una inamovilización de los dos. Entonces, deberíamos empatarlos. Una de las propuestas pasa, por ejemplo, para incrementar la duración del periodo de los gobiernos locales a 5 años y empatarlos con el gobierno central. Hemos desarrollado... Que los alcaldes tengan 5 años de gestión. 5 años de gestión para eso. Después tenemos, son varios en términos electorales, no los voy a mencionar todos, de los 21 propuestas, 14 requieren cambios legislativos, 5 son mejoras en la gestión pública y 2 requieren cambios en artículos de la Constitución, uno de los cuales lo acabo de mencionar. Pero después, ¿Y qué otro cambio de la Constitución plantea? Los dos están referidos en la parte, son 2 leyes, pero referidos a la parte electoral, política electoral. ¿No? Después, el otro eje son las funciones de los gobiernos nacionales. Y acá me quiero detener un momentito y vimos cuando se hizo esto, no se hizo con el concurso de los gobiernos regionales, municipales y distritales, esta pasada de competencia, se hizo a la bruta, no pasaron por un proceso consensuado de qué es lo que puedo, qué es lo que no puedo, qué es lo que me interesa, qué no es lo que me interesa, sino vino como una imposición desde arriba y todo lo que viene con una imposición desde arriba termina muy mal. Y al final se hizo las transferencias sin hacer las capacitaciones que eran parte de las recomendaciones antes de transferir las competencias. Entonces lo que vemos es que estos gobiernos tienen la responsabilidad, mas no tienen las capacidades, nadie se las transfirió. Entonces parte de esto son lo que señalan nuestros estudios. Después, la gestión de presupuesto tiene que ver con las capacitaciones. Porque eso es una de las quejas principales de los gobiernos regionales, ¿no? Y también de la ciudadanía. Cuando ha pasado el tema de los huaicos, Yacu, activación de quebrada, señor Bustamante decía, ya, pero hay plata. O sea, ahí está el presupuesto 068 para prevención de desastres. No se está haciendo. No se puede tocar la plata si no se cumple. Esa es la gran tragedia, es esa. Le transfiere... El gobierno central le transfiere los recursos a los gobiernos regionales, pero su desembolso está condicionado al cumplimiento de la ley presupuestal del Estado y muchas veces esta resulta una barrera infranqueable para los gobiernos. Entonces, de ahí también estamos haciendo nosotros unas propuestas sobre el financiamiento de los gobiernos regionales, que no todo debe depender de la misma transferencia. Recuerden que hay canon. Recuerden que hay ingresos locales, entonces deben tener, al tener una plataforma, 3 plataformas de financiamiento en vez de una sola, le da más flexibilidad
a los gobiernos sobre ese uso, para que no pase esto, que todos los fines de año presupuestal tiene que devolverle el dinero al Ministerio Económico. Ahora, señor Bustamante, además de esta propuesta en el Congreso de la República que esperamos sea, digamos, debatido, analizado y demás, y que sean invitados también para armar un paquete interesante y se discuta en el Pleno del Congreso, hay otro que se está discutiendo que tiene que ver con la remuneración mínima vital, que siempre lo solemos escuchar y lamentablemente pues está amarrado con ya el matiz político, que no debería ser así. Claro. ¿Es el momento adecuado ahora para subir una remuneración o el piso salarial? ¿Qué efectos podría generar subir el sueldo mínimo que ahora es de 1.025 soles? Perfecto. Una decisión como la mencionada siempre tiene que pasar por un análisis situacional y tiene que ser sustentado en esto. Realmente, venimos de una situación donde la economía está buscando regresar a los niveles del 2019. Y entonces me parece que las condiciones no están dadas. Eso lo dijo el presidente del Banco Central de Reserva hoy día con seguramente mucho más data de la que tengo yo. Pero realmente lo que tenemos que buscar es la competitividad de las empresas, del país en general, para recuperar los niveles económicos y sobrepasarlos, para generar ese crecimiento que tanto anhelamos. Pero si es que tomamos medidas antitécnicas, o sea, a alguien se le ocurre hoy día, ¿no?, decir vamos a subir el sueldo mínimo a lo que sea, sin ningún sustento, o bajarlo, con lo que sea, eso es malo siempre. Entonces yo creo que no es una negociación, es un análisis técnico que hay que hacer. Y me parece que hoy día eso no está dado. Quiero además decir que eso solamente afecta al 25% de los trabajadores en el Perú. Beneficiaría, si es que sube eso. Así es, o sea, afecta de manera positiva o negativa. Yo creo que afecta de todas maneras, solo se trata del 25% de los trabajadores. El 75% seguramente se va a empeorar la situación por todo el mundo porque bajará la actividad económica debido a esos sobrecostos. Hay un ejemplo que quiero dar sobre eso. En el Congreso transicional que hubo en lo que dejó Vizcarra, ¿no?, que fue un congreso que duró un año y que no se podían reelegir, pasaron muchas barbaridades. Una de las cuales es que el régimen agrario, el régimen especial agrario, se determinó ahí que el sueldo mínimo para el sector agrario fuera el del régimen general más un bono que se le llamó un bono beta, equivalente al 30% más de eso. Lo que sucedió a continuación de eso fue que de las 4.000 empresas formales agrícolas que se habían acogido a ese sector, se perdieron ya 1.500. 1.500 empresas. No ha sido el que esperaban. Al contrario, ha sido absolutamente negativa, porque esos trabajadores que pasan a la informalidad, el problema de la informalidad es la desprotección social. No, y aparte, ¿cuánto tiempo le toma a un informal regresar nuevamente a la formalidad cuando no va a regresar? Evidentemente no hay una cierta confianza por parte del sector, debería tenerlo el sector privado y lamentablemente no hay señales claras. Señor Bustamante, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Alfonso Bustamante Cani, presidente de la CONFIEP. Pero antes era la pausa.